entonces vamos haciendo una introducción con este tema que se produce en el Senado de la República y que tiene que ver con la Agencia de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, que supuestamente, bueno, supuestamente no, eso sí es objetivo, eso no es de opinión, que no les ha cumplido a 1.829 campesinos de San Carlos desarraigados que siguen mendigando acciones ciertas por la paz. El llamado lo hace Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República por el Partido Conservador, quien acaba de instalar una comisión especial, una comisión accidental realmente. Él es el coordinador de esa comisión accidental que se ha creado en el Senado de la República con la intención de realizar seguimiento a los proyectos del acto legislativo, a los proyectos de ley, a ¿qué más? Audiencias públicas, audiencias de control político y además de otros trámites legislativos que estén relacionados con los procesos de reparación de víctimas en el marco del conflicto armado en el país. Reconoce Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, senador de la República por el Partido Conservador, los daños sufridos y los procesos de reparación en diferentes comunidades y se refiere en específico a la de San Carlos, Antioquia, oriente del departamento de Antioquia. Dice que allí, en San Carlos, se juntan un montón de víctimas y de habitantes que es tan terrible lo que les ha pasado con el conflicto armado colombiano que casi que coincide el número de habitantes con el número de las personas que han entregado, sufrido o enfrentado la tragedia de las violencias que se han vivido allí. Más de 14.000 armas fueron, dice Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, fueron marcadas por el dolor y por el despojo y reclaman hoy justicia. Y resulta que no hay hoy, a pesar de que se han presentado diferentes solicitudes a través de diferentes medios y de diferentes personas a la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, cerca de 1.829 peticiones y que no ha habido respuesta a estas peticiones. Javier, un comentario. Usted que estuvo tan cercano a estos temas de conflicto, San Carlos, de alguna manera en el país, se ha convertido como una especie de, no sé si modelo, no sé cómo decirlo, en todo caso, un ejemplo de lo que ha sido la violencia encarnizada con algunos de los municipios nuestros colombianos y también ha sido modelo como de resiliencia. Yo porque tengo a San Carlos en la cabeza en ese sentido, Javier. Sí, señor, hay muchos. Yo creo que un ejemplo claro es Ituango, por ejemplo. ¿Cuántas veces se metieron las FARC a Ituango? ¿Cuántas veces lo destruyeron? ¿Cuántas veces tuvieron que salir de allí desplazados por el asedio de las FARC? Después fueron los paramilitares, don Roger. Y hoy yo creo que Ituango es un ejemplo de esa resiliencia, de cómo aprendió sus habitantes a soportar ese asedio permanente, que lo sigue teniendo porque allí todavía hay mucha presencia de los grupos armados al margen de la ley. Otro ejemplo claro es Peque, por ejemplo. Ir a Peque uno podría demorarse fácilmente, no sé ahora cómo está la carretera, entiendo que avanza el tema de la pavimentación, pero uno a Peque se podía demorar fácilmente 7 horas y desde Uramita ya era una carretera 70 kilómetros por una carretera maltrecha. Llegar allá y ver un pueblo destruido que no tenía sino gente humilde simplemente porque estaba mal ubicado. Entonces, no, aquí los ejemplos de resiliencia son demasiados. Y hoy el tema no deja de ser admirable, cómo la gente resistió y cómo la gente hoy tiene un sentido muy práctico de
de por qué es necesaria la paz. Pero entonces, a ver, un comentario rápido, Oscar, para que saludemos a nuestro invitado. Señor, ¿sabe cuántas masacres se presentaron en el municipio de San Carlos, don Roger? ¿Cuántas? Se presentaron 33 masacres en la zona. 33 masacres en la zona. La más recordada, don Roger, se presentó el 10 de julio de 2009, cuando fueron asesinados por parte de las FARC 7 campesinos de esta zona. Imagínense, nomás eso, ese numerito da para que sí realmente me den la razón con esa percepción que tengo de San Carlos, pues como ese municipio asediado, pero lamentablemente como que no atendido por la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, o yo no sé qué puede haber pasado. Aquí tenemos al exdirector precisamente de la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, Gerardo Vega, a quien hemos invitado para hablar del proyecto de ley de jurisdicción agraria, pero obviamente hay que aprovecharlo de esta coyuntura. Gerardo Vega, gracias por estar con nosotros en Clickracia. Roger, muy buen día. Oscar, Javier, muy buen día. Gracias, sí, aquí toda la disposición, Roger, para conversar sobre estos asuntos de reforma agraria. Muchas gracias. Pero venga, entonces antes que nada, con esta coyuntura que estamos hablando, Gerardo Vega, ¿qué ha pasado con San Carlos? Usted que no solamente pues, fue director de la Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, sino que también como miembro, primero director y ahora miembro activo de Borrando Futuro, que tiene que ver con esto de buscar que a los campesinos despojados se les devuelva la tierra. ¿Qué ha pasado con San Carlos, Gerardo? Roger, sí, miren, el oriente antioqueño, San Carlos, fue una región duramente golpeada por el despojo de tierras. Oriente y Urabá son de los territorios donde más robaron tierras. Se las quitaron de manera arbitraria, despojaron, lo sacaron a la gente mediante hechos de violencia. Todo esto, yo lo que veo es que hay un retraso enorme en la unidad de restitución. No es lo mismo la agencia de tierras, la otra es la unidad de restitución que existía desde el año 2011, cuando se expidió la ley 1448. Haya habido un trámite que desafortunadamente no se ha podido superar, que es que la mayoría de los procesos en Oriente inclusive no han tenido opositor judicial. O sea, el gobierno a través de la unidad de restitución hace un estudio, recibe las solicitudes de la gente, hace el estudio y luego tiene que expedir una resolución diciendo si eso se ingresa al registro de tierras despojadas y luego pasarlo a un juez. Nosotros decimos que la mitad de ese procedimiento es innecesario. No tiene sentido, porque el 70% de esos procesos no tienen opositor judicial. Bastaría con que la unidad reconozca la situación que pasó, cuál es el predio, cuál es la familia y cuáles son los hechos de violencia y dictar una resolución devolviéndole la tierra. Pues todo eso está ahí engavetado en la unidad de restitución de tierras. Yo he planteado muchas veces cómo modificarlo, se necesita la restitución administrativa. Mire, yo recuerdo esto desde el presidente Santos en su segundo mandato, en la campaña de su segundo mandato, en una reunión, le dijimos, presidente, la restitución administrativa. Al actual presidente también en alguna ocasión se lo planteamos, lo hemos dicho por escrito, la Fundación Forjando Futuros cada rato lo plantea. Y sin embargo, estuvo un proyecto de ley, pasó en la Cámara de Representantes hasta ahorita el cierre de la legislatura pasada y luego lo embolataron y no ha sido posible que se apruebe. Ni el gobierno le dio el principal interés, digamos, a través del ministro en su momento los ministros el doctor Luis Fernando Velasco y quienes están en el ministerio que tienen que ver con los proyectos en el Congreso de la República. Y no ha sido impulsado suficientemente tampoco por el ministro de Agricultura, por las ministras de Agricultura. Entonces está detenido ahí. Eso es lo que pasa en San Carlos, en todo el Oriente y a nivel nacional. Es el principal problema de la unidad de restitución de tierras. Una claridad, Gerardo Vega. Entonces, no es lo mismo. O sea, yo pensé que era una sola entidad, Agencia Nacional de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras. Yo pensé que usted era el director de todo ese paquete. No, Roger. No. Al frente de la unidad de restitución de tierras ha estado Giovanni Yule, que es uno de los
indígenas, representantes en el gobierno que viene del Cauca, el mayor Yule, ha sido el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Esa es una entidad que es par, que es colega de la Agencia Nacional de Tierras. La agencia tiene la misión de comprar tierras y formalizar títulos. Y la Unidad de Restitución, devolverle la tierra a los que despojaron, a los que se la quitaron. Eso es más un acto de justicia con las víctimas. La reforma agraria que hace la ANT es para todos los campesinos colombianos. Muy bien. Oiga, Gerardo Vega, usted es la persona indicada para que nos ayude a acercarnos más a este proyecto de ley de jurisdicción agraria, que ya empezó, como todo en este país, pues con pugnacidad, ¿cierto? Todo lo que propone el presidente Gustavo Petro, pues obviamente al otro lado tiene inmediata reacción. Hay cosas que son, voy a hacer un paréntesis porque ahora vamos a hablar de eso, hay cosas que pueden parecer locas pues, y extrañas, como la de pedir al Banco de la República que expida más billetes, y eso para los economistas pues es una locura. Cierro paréntesis. Hay cosas como que incluso llevan a algunos a pensar que la Universidad Externado, que fue la que le expidió el título de economista al presidente Gustavo Petro, dice se lo debería retirar. Bueno, cierra paréntesis. Pero hay otras que a uno le suenan inmediatamente lógicas, como este proyecto de ley de jurisdicción agraria, porque pues permite, como dice ahí en pantalla, resolver conflictos relacionados con la propiedad, la tenencia, el uso y la explotación de tierras agrícolas y rurales, precisamente en un país tan conflictivo como el nuestro, donde se necesita que en derecho se resuelva estos conflictos. Entonces, a uno le suena maravilloso. ¿Es así o no es así, Gerardo Vega? Sí, tiene que haber una jurisdicción agraria que resuelva los conflictos del campo. Todo el sector rural y todos los conflictos de posesión, de tenencia de la tierra, de baldíos, de grandes extensiones de terratenientes, reforma agraria, pues también necesita unos jueces especializados en el tema que lo hagan. Nunca ha habido, o ha estado ahí jurisdicción agraria, pero nunca han nombrado los jueces, ni se ha desarrollado. Entonces, bueno, esta ley pretende eso, para resolver los conflictos en el campo, en el sector rural colombiano. El campo es lo más abandonado por el país, de menos presencia estatal. Tienen que haber jueces para resolver esos conflictos. Eso es una cosa. Un segundo tema que yo seguí ayer en los medios de comunicación es que se incluya en ese proyecto de ley un mecanismo rápido para la compra de tierras. Algunas la han llamado expropiación express. Yo lo que lo llamo es compra express, compra express. ¿Quién no quiere que las cosas se hagan rápido en el Estado? Hay que buscar hacerlo. Solamente los tecnócratas en Bogotá son los que no permiten que eso se haga rápido. Pero todo el país, toda la comunidad, todos los habitantes colombianos, queremos que el Estado sea eficiente, que haga las cosas rápido. Entonces necesitamos un mecanismo para compra rápido en el campo, ¿cierto? Así como lo hacen los alcaldes. Mire, en Medellín han comprado predios rápido. Primero es una oferta voluntaria de compra y si no se hace mediante un mecanismo de compra rápido, de enajenación voluntaria, en 35 días aproximadamente. Han comprado para el Madre Laura, el puente del Madre Laura, para Ayacucho, para el tranvía de Ayacucho, para el metro de la 80 se están comprando predios y los alcaldes tienen la facultad para hacerlo rápido, sin demorarse. En Bogotá se ha hecho para el Transmilenio, se ha hecho para diversas obras, para el metro de Bogotá se está haciendo. Entonces, ¿por qué a los ciudadanos del campo les niega la posibilidad de que el Estado pueda comprarles tierra de manera rápida? Eso es en concreto la discusión de fondo. Siempre aquí los campesinos son los afectados con estas discusiones. Entonces allá salen unos parlamentarios, la doctora Caterine y la exministra Cecilia López, que les parece que no, que eso es expropiación, que eso ofende la propiedad privada, cuando en la ciudad se hace todos los días se hace, pero para el campo no les gusta, le parecen que no. Señalan esa figura y no permiten que se haga. Eso es injusto, eso es excluyente con los campesinos y la gente que vive en el sector rural colombiano. Doctor Gerardo Vega, cordial saludo. Javier, buen día. Esta pregunta la voy a hacer desde mi ignorancia. Y ¿serviría esta jurisdicción agraria para agilizar los procesos de legalización? Porque digamos que eso ha sido uno de los grandes inconvenientes, por ejemplo, para acceso a crédito, para venta, para
Es decir, los campesinos tienen, si se quiere, una tradición, han sido poseedores de un predio, pero no tienen los documentos para demostrar que son dueños de ese predio. ¿Esta jurisdicción serviría para agilizar ese tipo de procesos o no? Sobre todo para resolver temas de conflicto entre quien tiene la propiedad. Cuando hay opositores, yo me considero propietario o poseedor, ocupante de un predio, y otro dice lo mismo. Algunos habrá que resolverlos con los jueces. Pero miren, el tema de la formalización de la propiedad es más sencillo de lo que se cree. Lo que pasa es que de Bogotá llenamos esto de formatos, de protocolos, la tecnocracia, digo yo, la tecnocracia. Una persona que lleva 20, 30 años en un predio, ocupándolo, explotándolo, trabajándolo, de ahí crió los hijos, tiene sus animales, tiene su casa, los mandó al colegio, lleva 20, 30 años ahí, o 15 años. Lo único que espera es que el Estado llegue y le reconozca la propiedad y le entregue un título. Pero desde el gobierno, como dicen, vamos a hacer las cosas perfectas. Desde el gobierno, no digo yo, desde el pasado en la Agencia Nacional de Tierra, por lo menos, no, logras que cosas que no se pueden modificar, que no se han podido modificar. Llegan y le preguntan 300 cosas a la gente, cuando con 3 cosas que le preguntaran bastaría. ¿Cuál es el predio? ¿Cuál es el mapita del lote? ¿Cuáles son los linderos? Eso, el mapita de donde vive. 2, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Y 3, que otra persona no tenga por derecho. Con esas 3 cosas deberían darle el título a la gente. Es muy sencillo, es fácil. Pero llegamos a preguntarle cuál es la temporada de lluvias, qué siembra, de qué está hecha la casa, en madera, en adobe, de qué es el techo, si es madera, tejas, si es zinc, de qué es el piso, si el baño lo tiene con baldosa, no lo tiene con baldosa, si tiene estufa de no sé qué manera. Le preguntamos por la condición de género de todos los familiares, del reclamante o no, y le preguntamos, después de todas esas cosas, 300 preguntas, le preguntamos si se siente campesino o no. ¿Para qué todo eso? Necesitamos saber 3 cosas para entregar el título a la gente. Eso es, yo lo denomino, perdónenme, en el libro, estoy por aquí en Barranquilla, vamos a presentar el libro hoy, lo denomino la idiotez de lo perfecto. Diciendo que todo es muy bien hecho, buscan excusas para no entregarle el título a la gente, a través de todos esos protocolos y de todas esas preguntas. Eso es una tecnocracia muy bogotana, perdónenme que lo diga, digo bogotana porque es que de allá se instruye esa política pública. No pretendo ofender a la gente nacida en Bogotá, no, sino que allá está el Estado fundamentalmente, la Dirección Nacional del Estado, y desde ahí imponen todos esos protocolos para que no se haga, para que no se pueda hacer. Doctor Gerardo, un saludo muy especial. Pues le cuento que dentro de las trabas que se han presentado en esta jurisdicción agraria, pues se encuentran varias. Una de ellas es la falta de claridad en la legislación y los procedimientos, las limitaciones en la capacidad institucional y obviamente los recursos, desconocimiento de los derechos agrarios por parte de los usuarios. Otro es el conflicto de tierras y territorios, indudablemente. También la ineficiencia en la resolución de disputas y litigios, es decir, frente a todos estos obstáculos, son solucionables a corto plazo, no son tan solucionables. Dentro del análisis que ustedes hacen y el conocimiento, pues estos obstáculos son graves, no son graves, se pueden solucionar de una forma más eficiente en pro y en beneficio de esos campesinos. Sí, mire, así nacieron los jueces de restitución de tierras, jueces y magistrados. Crearon una jurisdicción desde el año 2011. ¿Cuánto han fallado esos jueces? Han devuelto 650.000 hectáreas en 12 años. 650.000. Y son 6.500.000. O sea que vamos en el 10%. Si se crea esta jurisdicción agraria, ojalá se trabaje con eficiencia, entregando fallos y resultados. No basta con crearla. Hay que cambiar un modelo de eficiencia. Yo escucho, hay veces discusiones en la jurisdicción, entre los jueces, la rama judicial, que dicen que no importa el número de sentencias, que importa el contenido. Pues yo les digo, un ciudadano común y corriente que lleva 10, 15 años que le resuelvan un litigio, lo que necesita es que lo resuelvan. No si es una gran doctrina la que se hace en la sentencia o no. Los jueces de justicia y paz esperaban que hubiese una condena contra las personas que cometieron los delitos, que haya justicia. Eso es lo que espera la ciudadanía. Entonces, ojalá con la jurisdicción agraria, digo esto
porque, bueno, Colombia necesita más jueces, eso es cierto, así es, pero mire, nombran un poco de magistrados. Nosotros tenemos más magistrados que en Estados Unidos, y Estados Unidos es una población de 400 millones de habitantes, ¿cierto? Aquí el tema, hay otros temas. Yo alguna vez dije, señalo esto por primera vez como en público, que con los magistrados de restitución de tierras, que ellos únicamente reciben el 30% de los procesos de restitución, porque el 70% lo hacen los jueces, 70% lo hacen los jueces de restitución de tierras, porque no hay opositor, que eso se lo pasáramos a los magistrados de restitución de tierras, porque los procesos que tienen no son muchos. Pero bueno, se decidió crear la jurisdicción agraria, muy a lo bogotano, a lo bogotano. Entonces crean otra jurisdicción, otro número de magistrados, ¿cierto? Ojalá eso no se vaya a quedar en las grandes decisiones de cómo se dicta la sentencia o no. Mire dónde va la JEP, perdónenme que diga esto también, pero la gente lo que necesita es que resuelvan casos, resuelvan la situación. No sé cuántos procesos hay. En Justicia y Paz, que se creó en el 2005, hay como 50 sentencias apenas. Pues eso no, ojalá no se quede en la buena intención. Bueno, que esté la jurisdicción agraria, quedaron estos magistrados y estos jueces, pero que resuelvan los casos que tienen que resolver en el sector rural colombiano. Para mí hay otras cosas que son de más trascendencia. Para mí hay otras cosas que son de más trascendencia. Lo que les explicaba ahora en el tema de la restitución administrativa, ¿cierto? Pues si el 70% no tiene opositor judicial, ¿para qué lo llevas ante un juez? Lo define el funcionario, no tiene quien se oponga a esa decisión, pues dicte una resolución y entregue el título a las familias. Doctor Gerardo Vega, ¿no será que quienes están hablando de expropiación están disfrazando esa palabra por la de restitución, por predios que fueron de alguna manera mal poseídos o despojados? No, Javier, no creo. Creo que la discusión, restitución es devolverle lo que le quitaron a una persona. Si le quitaron la casa, que le devuelvan la casa. Si le quitaron la finca, que le devuelvan la finca. Es un acto de justicia. Es una justicia para las víctimas del conflicto armado, para que sea más rápido. Devolverle lo que le quitaron. Eso es una cosa. Tú dijiste entre restitución y expropiación. Expropiación es otra cosa. Expropiación es un camino que tiene el Estado en todas partes. Hoy está vigente en Colombia, en la ley 160 de 1994. Dice que el Estado, cuando por función social, por interés social, puede tomar una propiedad, lo puede hacer indemnizado, entregándole con avalúo comercial el valor de la propiedad para hacer una obra de interés social. Entonces, eso es expropiación. Y hay dos formas de hacerlo. Una por la vía de los jueces y otra por la vía administrativa. Por la vía de los jueces lo resuelve un juez. Se demoran 12, 10 años, a lo sumo 4 o 5 años. Bien, en restitución estaba preparado el proceso para que fallaran en 10 meses. Hoy en promedio vamos en 4 años, un fallo de un juez de restitución. Pues así no se hace justicia. Entonces es diferente. Lo de restitución es para devolverle a los que lo quitaron, ¿cierto? Y expropiación es para que el Estado pueda adquirir una propiedad para adelantar una obra de interés social. La expropiación existe en nuestro ordenamiento jurídico, expropiación por vía administrativa, ¿cierto? Eso no tiene ningún lío, y es que el Estado necesita construir una vía que es de interés general, está atravesada una vivienda, entonces negocian, lo importante es eso, ¿cierto? Llegar a negociar, a pagar un buen precio, porque por ejemplo aquí, Gerardo, existe lo que se llama la política pública de moradores, no sé si usted la recuerda, que surgió precisamente debido al conflicto con la construcción del tranvía del Oriente, que hubo maltrato con los propietarios del sector de Buenos Aires y Ayacucho. Entonces recuerdo a Luz María Múnera, que usted fue colega de ella en su momento en el Polo Democrático Alternativo. Ella fue muy insistente hasta que se creó esa política pública de moradores para respetarles a los moradores sus derechos. Pero si hay moradores que se niegan rotundamente a participar en el interés general, en el desarrollo o progreso por el interés general, pues
existe la expropiación por vía administrativa, que es legal. Bueno, ¿cierto? Decir esto, y Medellín es un buen ejemplo de eso. Medellín es un buen ejemplo de eso porque Medellín le reconoce a los moradores que si ahí tenía un negocio, los costos del traslado, la vivienda o el inmueble que tengan que vender, es una venta voluntaria que se hace un acuerdo, pero Medellín tiene otras cosas que le da a esa persona. Estoy diciendo, los daños económicos que pueda causar porque tenía una tienda, una peluquería, una venta de legumbres, pues tiene que reconocerle eso. Le paga eso, le paga el trasteo, le paga una indemnización más y le paga el inmueble. Exactamente. Es política de moradores, ¿cierto? Y eso está bien. Eso está bien, eso se hace. Y lo hacen para el Madre Laura, para el puente del Madre Laura, para el tranvía a Payacucho, para el metro de la 80. Todo eso está bien. Pero si una persona ya dice que no, a pesar de esas circunstancias, dice que no, pues el Estado tiene derecho a adelantar un proceso rápido, ágil, para adquirir el inmueble, para no perjudicar un asunto que es de interés social. Muy bien. Oiga, Gerardo, para redondear entonces esta conversación, concretamente, a modo de conclusión sintética, porque en las respuestas que ha dado, he tenido como la inquietud yo, a ver, entonces, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo Gerardo Vega con este proyecto de ley de jurisdicción agraria? Me queda como esa duda. ¿Usted cree que es o no es necesario? Necesario, Roger. Yo creo que es necesario, es bueno que se presente y ojalá el Congreso de la República lo apruebe de manera rápida. No lo veo tan fácil. Yo lo que señalo es que en debates anteriores pues habían caminos más rápidos, más fáciles, diría yo, pero estoy completamente de acuerdo. Es lo que hay, como diríamos, es lo que hay, es lo que presentó el gobierno del Ministerio de Agricultura y ojalá se haga rápido. Oye, yo le quiero recordar, en el libro, perdóneme que vuelva a hablar del libro, estoy aquí en Barranquilla presentando el libro el día de hoy en la Universidad del Norte. En el libro está en una página el decreto que redactamos en su momento, que es ese decreto. Por vía administrativa, la compra rápida. Ahí está el proyecto de decreto que presentamos. Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentado el gobierno al Congreso para avanzar en el tema agrario en Colombia y en los conflictos, para resolver los conflictos que hay en el sector agrario. Gerardo, venga, y a propósito, Gerardo, para qué pena, le quito el último minutico. Usted que siempre ha hablado, ha estado con nosotros 2 o 3 ocasiones y siempre ha hablado de lo fácil, de lo que se puede hacer sin tanta tecnocracia, sin tanto burocracia, hacer lo que se necesita hacer para darles a los campesinos lo que ellos necesitan, se merecen y es de suyo. ¿Por qué usted, digamos, tuvo problemas ahí en la Agencia Nacional de Tierras cuando esa forma de pensar suya daba como para que fuera sencillamente aplaudido? ¿Qué pasó? En el Congreso de la República me dieron una despedida muy bonita y muy grande con toda la gente de comunes, de los ex-FARC, porque reconocen que lo hicimos fácil y rápido. Mire, Roger, yo creo en todo esto, esa cultura tecnocrática muy bogotana le quita sentido al sentido común. Lo que hay que tener es sentido común, gobernar tiene que tener sentido común. En el sitio donde yo trabajo hay unos colegas que son extranjeros, llevan mucho tiempo en Colombia. Y a mí me llama mucho la atención que la formación que les han dado a ellos en sus países, España, Holanda, los preparan para tener como sentido común, resolver los problemas, no enfrascarse en unas grandes discusiones. Mire aquí la discusión, que si es expropiación, restitución, que la ley, que jurisdicción agraria, cuando un campesino lo que quiere es que le entreguen su título o que le entreguen un pedazo de tierra. Es más sencillo, es más sencillo. O sea, tenemos que tener sentido común, que es lo que no tenemos, ¿sí? No tenemos sentido común. Yo le decía a los funcionarios, cuando usted le pregunten a sus hijos, ¿usted dónde es que va a trabajar todos los días? Diga que usted va a ayudar a que entreguen a 360,000 familias el título de propiedad de su casa y de su lote. Digan eso. Si hacemos eso, nos va bien en el país. No está ya para ver quién se sabe la última jurisprudencia y la doctrina dice esto.
cuando es más fácil. El Estado tiene que haber sentido común y gente con sentido común y con sensibilidad social. Póngalo en lo básico, porque si nos ponemos en todas esas discusiones, el más pobre, el campesino, el indígena es el afectado, es el más fregado de todas estas discusiones tecnocráticas, cuando hay que ponerle sentido común a la vida y a la política pública. Este es el libro que Gerardo Vega está presentando hoy en Barranquilla, los fracasos de la reforma agraria. Y entonces uno mira aquí intentos de reforma agraria en Colombia, que es un capítulo más, y entonces habla sobre esto que hemos aquí nosotros cada ratico conversado. Esto nos sirve de apoyo a nosotros, Gerardo Vega, que hablamos de tantos temas de manera holística, y como no somos expertos y como no lo podemos molestar todos los días, entonces tenemos el libro a la mano. Y aquí habla precisamente de los temores de la ministra Silvia López, que son hoy exministra, en el momento ministra. Expropiación es una palabra a la que Cecilia López le tiene mucho miedo. En fin, la otra cara de la FORI, me llama mucho la atención, porque esto es histórico. Hemos relacionado mucho a la FORI con su oiga, pues, miren el lapsus, iba a decir, con su marida. Porque parece que la que mandaba fuera ella, María Fernanda Cabal. Pero entonces aquí precisamente lo hace pensar a uno en que una cosa es ser rico y tener 39 millones, ¿cuántos quiere usted aquí? 39 millones de hectáreas. Bueno, todos los ganaderos, no digo que sea de todos los ganaderos, sí. Representa a los ganaderos, y eso es muy duro. Son 39 millones de hectáreas, y uno dice, los primeros enemigos de una república agraria pues son los ganaderos. Sin embargo, la FORI ha mostrado, como usted plantea, pues una actitud como más condescendiente con lo que debe ser. En fin, este es el libro que está presentando Gerardo Vega, vuelvo y digo, los fracasos de la reforma agraria en Barranquilla, y lo está haciendo por todo el país. Y ya esta es la última pregunta, de verdad que sí. ¿Ya solucionó ese problema con alguien que gritó y que lo jodía en una de sus presentaciones y que lo estaba señalando? Mire, Roger, eso es del predio, eso es en Bolívar, bueno, Majacual, en Majacual, la finca Santa Fe. Es que le han metido en la cabeza a los campesinos que donde hay tierra, donde hay agua, no se puede comprar porque hay peligro de inundación. Eso es de La Mojana. ¿Qué día pasé un videíto antier? El arroz que se produce en La Mojana en tierras que tienen agua, inundadas, diría la gente, donde son humedales. La Mojana es humedal. Allá hay que comprar tierra en esas condiciones para ver qué se cultiva. Por ejemplo, arroz, el tiempo que está húmeda el piso, la tierra, y cuando está seco, la gente siembra patilla, por ejemplo. Entonces, es sentido común. Yo vuelvo a insistir mucho que esto es sentido común. Pero entonces desde Bogotá le meten a la gente en la cabeza que tiene que sembrar es esto, que el grado de capacidad de la tierra para cultivar, que no es porque un técnico en Bogotá dijo que no servía sino para 3 cosas. En fin, hay muchas teorías sobre eso y nos quedamos discutiendo eso y el fregado es el campesino. Entonces, eso es lo que pasa en esa finca de allá, Santa Fe. ¿Yo qué hice? Como fueron bastante agresivos, como fue bastante, no agresivos, digamos, o fue un acto de sabotear, financiados por la Agencia Nacional de Tierras, el director actual, los trajo a una supuesta reunión el día siguiente, pero financiaron para que fuera a sabotear el evento. ¿Por qué decimos estas cosas? Yo le pido a la institucionalidad del Estado sentido común, rapidez, sentido común, que eso es lo que aspira la gente. Con esas personas que estuve ahí, pues puse una denuncia en la fiscalía para que se averigüe todo lo que allí pasó. Sí, señor. Gerardo Vega Medina, qué bueno que esté con nosotros nuevamente, porque tiene mucha claridad sobre este tema. Mucha suerte. Sigue usted en ese proceso de acreditación de su curso por toda Colombia. Muy claro, muy fácil de leer, bien escrito. Felicitaciones por él y mucha suerte, Gerardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roger, Javier y Oscar, muy amables. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, señor. Aquí está, pues. Se los presento. Es el libro de Gerardo Vega Medina. Tierras nuevas, trucos viejos. Eso es lo que siempre ha insistido Gerardo Vega Medina. Hombre, lo fácil, no es fácil. Sentido común, la palabra más utilizada, Oscar Mario y Javier, en esta conversación con
Con Gerardo, oiga, sentido común. Póngale sentido común a la vida y las cosas fluyen.